Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida en nombre del Centro Niemeyer, en mi propio nombre, el ciclo de palabra que vuelve de manera oficial y continuada después de lo que creo que podemos denominar ya un tiempo AP y DP, antes de la pandemia y después de la pandemia. Bueno, pues hubo un tiempo en el que la palabra ocupaba un espacio de continuidad en este ciclo que recuperamos, que queremos recuperar a partir de este momento. Abrimos el trimestre con una figura fundamental del arte y también de la palabra, como veremos ahora, porque queremos que el ciclo sea un ciclo de palabra para todos aquellos que, aun no dedicándose específicamente o especialmente a la palabra, han conseguido que ese elemento de comunicación pues sea definitorio para todos nosotros en tiempos donde me da la impresión que la necesitamos más que nunca. A partir de esta semana, a partir de esta ocasión y en los próximos meses tendremos la presencia de Marta Rebón, que es periodista, que es escritora, probablemente, esto es un juicio, pero confíen un poco en mí, probablemente la persona que desde una perspectiva menos viciada, mejor está entendiendo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en Ucrania, lo que ha sucedido con Rusia, y quien mejor lo está explicando en los medios y en sus libros. Quizás porque no lo hace preocupándose solo por el presente y por la actualidad, sino buscando las razones hace muchísimo tiempo, ¿no?, de las relaciones de estos países. Será en noviembre, y en diciembre Dolores Redondo, porque nos gusta lo que recoge pensamientos muy concretos, pero también algo que interesa a todo el público. Hoy Rafael Canogar me decían esta mañana que dice, pero esto vuestro del ciclo de palabra, ¿no eran escritores los que venían? Y entonces tuve que decirle a quien me lo preguntaba que la culpa de esto era de Quinto Horacio Flaco, de Horacio, el poeta latino, aquel que dijo lo de ut pictura poesis, y la poesía como la pintura, y la pintura como la poesía. Y si uno tiene una buena frase, pues con eso ya es suficiente. Ustedes entenderán muy bien por qué la poesía, la palabra, la creación a través de la palabra guarda muchísima relación con la pintura, y eso lo va a explicar Rafael Canogar en una, seguro, preciosa conversación con Genoveva Tuchel, profesora de la UNED. Y no les quito más tiempo, les doy la bienvenida, les invito a que continúen con nosotros hoy y todas las próximas ocasiones. Pues muy bienvenidos Genoveva y Rafael, muchísimas gracias por estar aquí. Un aplauso para ellos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me alegra además ver este auditorio bastante lleno. Muchas gracias al Centro Niemeyer por convocarnos aquí y sobre todo por organizar un poco la exposición que ha sido el fruto de esta colaboración con Rafael, que ha sido una verdadera gozada. Si no han tenido ustedes ocasión de verla, pues les invito que hoy ya no, porque a estas horas ya la sala está cerrada, pero que vengan otro día a ver esa vuelta al revés del revés, España en la Bienal de Sao Paulo. Es una exposición con la que hemos disfrutado muchísimo y con la que hemos tenido la oportunidad de colaborar muchísimo con Rafael Canogar. Ha sido una gozada y realmente es que pues tampoco hubiera sido posible gracias a su generosidad, su generosidad que ha llegado incluso hasta acceder a venir aquí a compartir este rato con nosotros. Así que muchas gracias, Rafael.
Bueno, yo como historiadora del arte, para mí es, pues claro, una ocasión maravillosa. O sea, estábamos diciendo, a lo mejor este ciclo está más dedicado a escritores, pero es que lo entenderán ustedes ahora, que es que charlar con Rafael es una auténtica gozada, ¿eh? Él ha sido además testigo de todo el devenir del arte español en la segunda mitad del siglo XX. Es un artista que además sigue en activo, que está continuamente investigando, creando, o sea, todavía está trabajando. Hemos interrumpido también además su trabajo diario durante estos días, que le mantiene absorto, que dice que además disfruta muchísimo por traerle aquí. Yo creo que a lo mejor podríamos hacer un recorrido así un poco rápido. Yo había pensado al principio que nos hablaras un poco cómo después de tus años de formación y llegada a la pintura, cómo rápidamente en los 50 te decantaste por la abstracción, a lo mejor un poco por comenzar. Bueno, de cualquier forma, muchísimas gracias por tus palabras. Decir que yo me siento honrado de estar aquí, me encanta estar aquí hablando de mi obra, viendo la magnífica exposición montada por Genoveva Tussell, y también manifestar que yo donde estoy bien es en mi estudio, trabajando. Tengo que estar aquí porque, bueno, yo asumo ese otro papel, pero realmente donde estoy cómodo es frente a mis telas y mi mesa de trabajo. Pero de cualquier forma, yo entiendo que también a veces es necesario explicar, dar algunos datos que sirva un poco la mejor comprensión de una evolución pues tan compleja como la mía. Bueno, efectivamente yo tengo muchos años y empecé muy pronto y sigo en activo, y efectivamente pues he sido testigo, actor también de la evolución de lo que ha ocurrido en nuestro país a partir de los años 50. Y me parece muy bien, tú marcas el ritmo, tú me preguntabas... Claro, no, estaba pensando, bueno, tú te formaste en el taller de Vázquez Díaz, allí coincidiste además con muchos compañeros de generación, pero rápidamente te decantaste por la abstracción. Sí, bueno, yo estuve 5 años, me entré pues, a los 14 años, yo toqué a la puerta de Daniel Vázquez Díaz para que a ver si me admitía como alumno, y le llevaba algunas pequeñas cosas. Él siempre decía que yo llegué con pantalón corto, cosa que no es verdad, pero como él me llamaba Benjamín, porque empecé muy pronto, pues después de ver las cosas mías y explicarle, él me dijo, bueno, pues que venga tu padre para hablar del costo de las clases, y bueno, efectivamente se acordó y pasé 5 años en su taller de la casa de Vázquez Díaz con otros 6, 7 alumnos, entre ellos Cristino de Vera o Ibarrola y bueno, algunos otros. Para mí esos 5 años fueron fundamentales en mi formación. Yo no soy el primer pintor en la familia, por lo tanto yo no tenía ese bagaje, ¿no?, de conocimientos, de tendencias o de artistas. Yo fue ahí, en el taller de Vázquez, donde fui oyendo del nombre y de los artistas admirados, y poco a poco yo fui mirando también los libros sobre estos artistas, y cada vez fueron interesándome cada vez más los más contemporáneos, los más avanzados. Vázquez Díaz, que fue amigo de Picasso y de Juan Gris, pues él contaba también anécdotas. Por ejemplo, parece ser que fue a recoger a Juan Gris a la estación, y luego hablaba también del estudio de Juan Gris, y tiene de hecho un cuadro pequeño, tenía Vázquez Díaz un cuadro pequeño del estudio de Juan Gris, y la cama, el dormitorio, era una caja de cuadros de embalaje, que ahí se había colocado un colchón para estar un poco más arropado, y parece ser, bueno, años difíciles de la bohemia en París en aquellos momentos. Bueno, yo en los años que pasé con Vázquez Díaz
fui conociendo a otros pintores que visitaban al maestro Vázquez Díaz, a otros a críticos de arte, a intelectuales que visitaban de nuevo, como digo, al maestro Vázquez Díaz, y siempre nos presentaba a estas visitas que tenía. El mismo Dalí, cuando llega a España después de su residencia en el exterior, fue a ver a Vázquez Díaz y bueno, nos presentó también a los alumnos. Después, en esta ocasión, en la conferencia que dio Dalí en el teatro, creo que era en María Guerrero, efectivamente, la famosa conferencia que dio diciendo Picasso es un genio, yo también. Picasso es español, yo también. Picasso es un genio, Picasso es comunista, yo tampoco. Y bueno, fue muy interesante para mí, que tenía entonces 17 o 18 años, pues fue maravilloso, ¿no?, estar presente con un artista tan admirado y tan seguido. Bueno, yo continúo diciendo que en el taller de Vázquez Díaz, de alguna forma, se me fueron ya abriendo las puertas, y cuando yo descubrí en un primer viaje que hice a París, subvencionando el viaje con un mural que tuve que hacer para conseguir los medios para irme en ese viaje a París, yo ya tenía un cierto hueco en el arte de Madrid, en las galerías que me conocieron, y por lo tanto yo considero que mi carrera artística empieza con la salida del taller de Daniel Vázquez Díaz. Fueron 5 años de formación y yo le digo a don Daniel, yo he encontrado mi camino, me interesa el informalismo, la abstracción, y Vázquez Díaz me dijo, bueno, Rafael, yo no lo entiendo, pero como es tuyo sé que es sincero. Y sencillamente me encontré ya frente a mi carrera, que empieza en la Galería Fernando Fe, en la Puerta del Sol, en el año 55, y la galería coloca al poeta y crítico de arte Manuel Conde al frente de la galería, y yo, que ya estaba haciendo una cierta abstracción, soy llamado también por la galería para formar parte del equipo, igual que Feito y otros artistas, pero menciono a Manuel Conde, a Feito y a mí dentro de la galería porque los tres fuimos después parte del grupo El Paso. Y quizá es el inicio de ese grupo, el germen de ese grupo. Al contrario de lo que muchas veces se ha dicho por algún miembro del Paso diciendo he sido yo quien lo he creado. Bueno, surge de esa galería llamada Fernando Fe en la Puerta del Sol en el año 55. Cuando Saura, que llega de París, llega a Madrid, inmediatamente se pone en contacto con el grupo de la galería. Cuando Manolo Millares se decide y viene a Madrid, también se pone en contacto con nosotros. Bajábamos a tomar un café, hay un café al lado, y fueron conversaciones de horas hablando pues de lo que nos apasionaba, que era ese arte nuevo, que era entonces el informalismo, también conocido como abstracción expresionista o action painting, arte otro, bueno, etcétera. Pero vamos, informalismo yo creo que es la palabra que hemos manejado mucho más. Yo creo que en esas conversaciones precisamente que teníamos entre los iniciadores del grupo después llamado el Grupo El Paso, nos dimos cuenta que teníamos que formar un grupo porque de esa forma tendríamos mayor presencia, mayor fuerza en el ambiente de Madrid y de hecho en España. Cuando España firma con Estados Unidos la apertura de bases militares, hay un acuerdo cultural y llega a Madrid, al Museo de Arte Contemporáneo entonces, que estaba en la Biblioteca Nacional, en uno de los patios
un museo relativamente muy pequeño, en unos patios de la Biblioteca Nacional. Fernández del Amo abrió su Museo de Arte Contemporáneo, y cuando llega la gran exposición del MoMA, con todos los grandes artistas de ese momento del expresionismo abstracto, no tenía, este museo no tenía personal cualificado, y Fernández del Amo, como director, nos pidió ayuda para ayudar a montar la exposición. Así que así estuvimos colgando los polos, los Rothko, los Klein, etcétera, etcétera. Para nosotros fue apasionante, pero a mí me sería difícil saber cuántas personas, qué porcentaje de población vio esa exposición. Posiblemente poquísimo, pero fue una exposición muy, muy importante. A posteriori es un hito en la historia del arte contemporáneo español, quiero decir. Era la famosa Sala Negra, ¿verdad? No, esa es la de arte. Esa es otra exposición que se hizo algo después, coincidiendo con la inauguración de la primera exposición del Grupo El Paso en la Sala Bujol, en la librería y sala de arte Bujol, en Recoletos. Había efectivamente en el Paseo de Recoletos había un local que pertenecía a Huarte, pintada de negro, y nos fue cedida para montar alguna exposición. Y Michel Tapié, el crítico de arte Michel Tapié, organizó una exposición que era Arteotro, y nosotros también, el Grupo El Paso, participó también en esa exposición con nuestras obras, y también estuvo anteriormente en Barcelona. Bueno, estos fueron actividades del Grupo El Paso muy desde el primer momento. Dábamos charlas en universidades, imprimíamos un boletín informativo de actividades que llegaban a nuestro conocimiento en diversas partes del mundo, sobre todo arte contemporáneo, el arte más actual. Todas nuestras exposiciones eran muy mal recibidas por el público, por la crítica del momento, pero bueno, lo entendíamos, lo dábamos por bienvenidas, porque era como asegurarnos que estábamos en el correcto camino, ¿no? Claro, precisamente. Habría sido preocupado de otra forma, ¿no? Y pedimos la colaboración de músicos, de arquitectos, y fue una tarea realmente muy interesante, a veces para los pocos medios que teníamos, costosa, porque imprimir estos boletines, pagar, por ejemplo, a los músicos de una pieza musical, por ejemplo, de Luis de Pablo, porque él tenía a lo mejor menos medios que nosotros, pero teníamos que pagar a los músicos. Bueno, pero fue una tarea apasionante, realmente fue un disfrute también reunirnos todos los días en el Café Teide, porque nosotros buscamos finalmente, ha desaparecido ese café, pero estaba al lado del Café Gijón, porque queríamos mantener una cierta distancia con los artistas de la Escuela de Madrid, que se reunían, tradicional, a lo mejor, que se reunían en el Café Gijón, y nosotros nos fuimos a la otra esquina de la calle para mantener distancia. Pero nos reuníamos todos los días para hablar de la pasión por algo que parecía que se nos había revelado y que teníamos la obligación de llevar a los demás. Era tal la fe que teníamos en lo que estábamos haciendo. Pero en cierta manera yo tengo la sensación de que también era muy difícil, o sea, España estaba bastante aislada y era muy difícil conocer lo que se estaba haciendo fuera, al tiempo que quizás vosotros ir fuera, hacer una estancia en París, o sea, no era una ocasión, o sea, no era fácil, ¿no? Muchas veces. Por descontado que no. Y en ese sentido también el Grupo El Paso también ayudó mucho a dar a conocer el arte y todo lo que se estaba haciendo fuera. Bueno, es que llegaba poquísima información, claro, de qué se estaba haciendo fuera. Es que es difícil colocarse en el lugar de un artista en los años 50. Es que, claro, Picasso mismo era un artista de alguna forma prohibido. Se encontraban libros en ciertos espacios, en la Galería Bujol, en Klein, en Nebli, etcétera, pero en muy pocos sitios. Así que efectivamente fue difícil. Nosotros, cuando
empezamos a viajar también, pues traíamos también esta información. Bueno, yo de todos modos voy a contar algo que he dicho muchas veces, que es cierto que llegaba poca información, pero sí teníamos muy cerca de nosotros el Museo del Prado, con obras maestras, que para nosotros nos dio raíces, nos dio realmente fue una lección de pintura, mirando a los grandes maestros como Goya, como Velázquez, como el Greco, como Zurbarán, y muchos de nuestros cuadros tienen títulos sacados de estos cuadros que admirábamos tanto en el Museo del Prado. Y eso a mí me parece que fue fundamental. Y a mí me parece que quedó también, de alguna forma, marcando nuestra obra. Y eso quizá es lo que sorprendió cuando, con ocasión de la generación nuestra, en la Bienal de Venecia del 58, vio el mundo, vio una pintura informalista, abstracta, como se estaba haciendo en Francia, como se estaba haciendo en Italia, o en Japón, en tantos otros sitios. Pero a pesar de todo tenía algo muy personal, tenía esa tragedia, a lo mejor muy... la tragedia, a lo mejor, del grito, sobre todo de esos artistas que quieren ser libres y democráticos, de que quieren unirse a una Europa a la que pertenecimos y que por la guerra civil se nos apartó, se nos dejó de lado. Y yo creo que fue un periodo muy, a mí me parece muy rico en propuestas de este grupo de artistas de nuestra generación, no solamente del Grupo El Paso, también de Tapies, también de Chillida, en el País Vasco. Bueno, claro, es que todo esto coincide, claro, con todo lo que es la eclosión del arte español a nivel internacional. Efectivamente. Estoy pensando primero la Bienal de Sao Paulo del año 57, que es cuando se selecciona a Oteiza y gana el premio de escultura, y luego la Bienal de Venecia que has mencionado en el año 58. Se hace una selección en la que resultan premiados Antoni Tapies y resulta premiado también Chillida, pero en la que estáis presentes todos los artistas del Grupo El Paso. Y es un momento que, claro, se recibe con gran sorpresa el hecho de que se haga un arte de ese nivel, de esa calidad artística, proveniente de un país que estaba en una dictadura. Había un desconocimiento total de qué estaba ocurriendo en España. Bueno, yo creo que fue un logro también del Grupo El Paso convencer al comisario de las Bienales de Sao Paulo y de Venecia de llevar a esa nueva generación. Y efectivamente fue un gran acierto y cambió radicalmente las cosas para nosotros. De no vender ninguna obra o de vender, en mi caso, casi todo, sino todo. Lo que me ha obligado muchas veces a tener que buscar para adquirir alguna obra que me permitiese atender a veces a las peticiones de exposiciones retrospectivas. Pero en aquello, a partir del 58, todos los museos realmente del mundo quisieron hacer exposiciones nuestras. Claro, no es una exageración. Estoy pensando, en el año 59 hubo una gran exposición de arte joven español en París, en el Museo de Artes Decorativas. Todo eso siguió pues diferentes capitales europeas y ya, claro, el momento, el culmen fue en 1960, cuando hay dos exposiciones en Nueva York, que es la cuna del arte contemporáneo. Al mismo tiempo en la Galería Pierre Matisse también. Claro, en Pierre Matisse también, y entonces en el MoMA y en el Guggenheim. Realmente yo he podido ver documentación y es que realmente los museos reclamaban el exhibir en sus salas ese arte de la joven escuela española, y eso es un logro también del Paso, por supuesto. Yo creo que el éxito de nuestra generación de artistas hizo que el Grupo El Paso se replantease también sus pasos a dar, ¿no? Y se pensó en ampliarlo, llevarlo a otros artistas. Había
indudablemente grandes candidatos a formar parte, quizás deberían haber estado con anterioridad, pero bueno, incorporar a artistas como Lucio Muñoz, bueno, tantos otros artistas, pero finalmente se decidió que dejar tal cual, con la corta vida de los 3 años de vigencia, y lo dejamos ahí. Y la última exposición se hizo en Roma, en mi galería, la Galería Lático, organizado por mí. Yo creo que he visto precisamente el catálogo, el manifiesto, porque el catálogo se hizo también una gran carpeta de obra gráfica de los grupos del Grupo El Paso, y el manifiesto de cierre del Grupo El Paso con sus actividades. La última comunicación. Sí, la última comunicación. Curiosamente, de esta carpeta, nosotros hicimos un poco para hablar de aquella España pobre en muchos sentidos, también en materiales. Para hacer esa carpeta yo tuve que encargarme de buscar al estampador y papel, etc. Y entonces en aquellos momentos había un griego, Dimitri Papagiorgio, que era el que tenía supuestamente el mejor taller de litografía. Sí. Allí estampamos nuestra litografía, que se mandaron a Roma, y nos devolvieron a cada artista dos carpetas como pago, más una cantidad adicional por la carpeta. Y realmente cuando yo abrí esta carpeta, cada obra, cada litografía estaba dentro de una carpetilla, una carpeta de papel fabriano fabulosa, muchísimo mejor que el papel que nosotros habíamos podido conseguir para realizar nuestra litografía. Pero era el mejor papel que se podía conseguir en aquel momento, hecho a mano, pero una calidad muy ínfima. Bueno, yo creo que una vez terminado el grupo El Paso, bueno, cada uno siguió su camino, y indudablemente yo creo que las reuniones que teníamos nos unía sobre todo ese horizonte utópico que llamo de una España nueva, una España libre, una España democrática. Nos unió tender esos puentes de conexión con esas vanguardias de grandes artistas que se tuvieron que ir de España a París para proyectarse. Bueno, después de esto yo creo que al tener ya cada uno su propio camino, yo tuve una evolución muy diferente al resto de mis compañeros. Después de unos años trabajando en mi informalismo, donde yo quise plasmar mi condición de castellano en la forma de trabajar. Trabajaba poniendo el color, no con el pincel, trabajaba directamente con las manos, cogiendo con la mano, vaciando los tubos o los botes, y con la mano colocando sobre la tela, porque quería trabajar la tela como si fuese un campo de labor, un campo castellano, que fue mi paisaje, o era nuestro paisaje, sobre todo el mío, que iba de en cuando a Toledo, y en ese camino siempre veía esos campos roturados. Y cuando colocaba esta pasta y esos surcos dejados por los dedos, después colocaba el cuadro en el suelo y echaba una pintura líquida, más oscuro, casi siempre negro, que estamos viendo ahora mismo la Sala Negra, sí, precisamente, que estaba y veo un cuadro de Saura en primer término. Sí. Echaba pintura líquida que iba introduciéndose por esos surcos dejados con los dedos, que era también una metáfora también de la lluvia, el agua, también como cuando en los suelos han quedado las marcas de carros, de vehículos, etcétera, o del hombre, se van metiendo en esos huecos. Pero después de ese grito de rebeldía, de hacer esa llamada por un arte nuevo, por ser libre, pero yo me di cuenta que no se puede
continuar indefinidamente haciendo esos gestos y que ir año tras año repitiendo esa imagen podía ser retórico. Y yo necesité recuperar un poco el pulso intenso de trabajo y buscar también por la realidad que estábamos viviendo en aquellos momentos de una justicia social que se manifestó en mayo 68 también, y que quizá fue un movimiento muy romántico, pero a pesar de todo movió muchas cosas, y muchos artistas como yo en Europa también cambiaron del informalismo hacia un arte de denuncia, un arte realista, no figurativo, realista, de ir un poco más allá de la representación figurativa de las cosas. Pero es progresivo, ¿no? Comienzas a incorporar la figuración a mediados de los 60. Efectivamente, es a través de los medios de comunicación, las imágenes que buscaba, que recibíamos. Yo quise hacer esa denuncia, encontrarme con el espectador a mitad de camino y crear imágenes que fuesen temas de reflexión. Pero era también una nueva propuesta de realidad, pero también era, y lo he mencionado en alguna ocasión en este día, hoy, que era también derribar la forma de crear hasta entonces, la compartimentación entre la pintura, la fotografía y la escultura. Y yo quise un poco unir esas formas de crear también. Eran fotografías tomadas por mí, pero seleccionadas. Yo no quería inventar en mis cuadros, no quería inventarlo, quería que hubiese ocurrido, que hubiese sido algo real. Claro, yo estoy pensando, por ejemplo, en la obra esta titulada La Parturienta, sí, que es más o menos de esta época. Ese es justo el periodo intermedio, la búsqueda precisamente de esa nueva imagen. Uno no cambia de la noche a la mañana, de repente deja de hacer abstracción y hace algo realista. Hay un periodo de búsqueda y cada cuadro te va marcando el camino, te va dando las pautas para esa nueva obra que por intuición te ha marcado ya el realizado. Y la parturienta, efectivamente, que hemos, va a aparecer dentro de una que hemos visto ahí, es todavía como en la materia y en cómo está trabajado esa cabeza de la mujer en el parto, todavía es muy matéricamente muy abstracto, pero al mismo tiempo hay una realidad muy estricta de recoger la imagen y los gestos de esas figuras. Claro, y tremendamente expresivo. Además. Hay también, por ejemplo, este mismo cuadro que se ve en el que estamos viendo aquí, es un accidente de automóvil. También incluso hay dos, porque son dos imágenes. Bueno, yo estaba descubriendo, estaba saliendo. Ahí está la parturienta precisamente, y el tumulto, también que está en este otro cuadro. Y justo en el tumulto hay como dos fotogramas que se está pasando, es lo que yo manejaba, hasta que finalmente yo me di cuenta que la solución de lo que estaba buscando era el bulto, era el relieve, era esa figura que salía de la bidimensionalidad de la tela, como puede ser esta misma obra, La paliza. Bueno, yo estuve trabajando en estas obras. La primera exposición de estas obras fue en la Galería Juana Bordó. Y comentabas antes que al principio fue muy mal recibido. Mal recibido. Curiosamente. Por incluso mis propios compañeros, mal recibido. Pero tuve después una sala, un par de meses después, en la Bienal de Venecia, con estas obras, y hubo una gran aceptación de esta nueva obra. Yo creo que fue el momento. Se vendió todo, tuve muchas peticiones de exposiciones. Incluso yo cambié de galería, en galerías que estaban más en la línea de lo que yo estaba defendiendo. Fui invitado a vivir como artista residente en Berlín, donde pasé
algunas semanas. Me invitaron por un año, pero yo tenía mucho trabajo en Madrid, iba y venía, ¿no? Yo estaba una semana en un lado y otra semana en otro, ¿no? Pero también fue muy interesante la colaboración con artistas también internacionales, también como yo, artistas residentes invitados por la Deutsche Academy Ausstellung, creo que se dice así. Y finalmente la última exposición mía del realismo fue el 20 de noviembre del año 75. Fíjate. El 20 de noviembre en una fundación, la Fundación Sonia Heine, fue la última exposición de las figuras de relieve, coincidió el día de la muerte de Franco. Y ahí, bueno, pues como para olvidarse de la fecha. Hubo ahí tomar una bebida, pues, brindando por una España nueva. Anteriormente había estado en otros museos. Primero estuvo en el Museo de Arte Moderno de la Villa de París, fue comprado por estos museos nórdicos. Estuvo en un museo también en Suecia, donde el director mismo me dijo que no me quedase a la inauguración porque habían fusilado también a los etarras, y me dijo: todo el mundo va a estar interesado qué opina de la situación española y no por las obras. Claro. Mejor montamos la exposición y se queda usted, no venga a la inauguración. No pude volver, tuve que quedarme en la ciudad porque se habían interrumpido todos los vuelos, se habían interrumpido todas las conexiones por tren, etcétera. Fue momentos muy difíciles. Pero volviendo un poco hacia atrás y pensando en el nexo también con la exposición, claro, es el momento que tienes el mayor reconocimiento internacional hasta ese momento, que era el Premio Itamaraty. El Premio Itamaraty es el premio de mayor rango, el más importante de toda la Bienal de Sao Paulo. Eres el único artista español que lo ha recibido. De hecho, y lo recibes con este tipo de obras. Sí, efectivamente. Yo creo que era el momento también de este tipo de obra, de esta obra un poco de denuncia. Realmente los dos grandes premios que tiene España es el de Chillida en la Bienal de Venecia y el de Rafael Canogar en la de Sao Paulo. Claro. Los demás son, bueno, otros premios importantes, sin duda. Y bueno, yo estuve en Sao Paulo en el momento oportuno y me lo dieron, pero yo no pude quedarme mucho tiempo. Yo creo que hubo a lo mejor algún tipo de boicot también por las autoridades también. Claro, era el momento en que además había una dictadura militar en Brasil, o sea, era un momento muy convulso como para llevar una obra de, digamos, tuve mucha de una denuncia. Tuve mucha atención de la prensa, pero yo inmediatamente pusieron una persona que venía a buscarme todos los días, una señora, y me llevaba a las entrevistas y quería saber qué hacía cada uno, etcétera. Se decía. Pero yo tuve que irme enseguida, no me quedé mucho tiempo porque tenía una exposición retrospectiva en el Instituto de Historia del Arte de Parma, una gran exposición, y tuve que volverme enseguida, pero me habían invitado a quedar varios días o de ser jurado de esto, del otro, pero no pude. Así que, pero el premio a mí se me entregó en la embajada en España, en Madrid, no me lo dieron allí. Yo pienso que por evitar el acto de un arte que quizá no era bien recibido por las autoridades y por la... Claro, pero en cambio sí por los expertos internacionales que formaban parte del jurado. Estaban reconocidos críticos de arte, historiadores del arte, que fueron los que otorgaron el premio. Claro. Bueno, este momento de la figuración dura unos años y ¿en qué momento sientes también la necesidad de volver otra vez a la abstracción? Pues en el año 75, en esa exposición en Oslo, yo cerré ese otro camino y volví de nuevo a la abstracción. Volví a las herramientas del pintor, a la tela, a la pintura, que había abandonado por esos relieves que necesité cambiar de material con poliéster y fibra de vidrio para hacer que esas figuras saliesen hacia afuera. Figuras que
quise que fuesen lo más cercano a la realidad. Utilizaba auténtica ropa mía o que compraba, por un lado, y con la fibra, con el poliéster y la fibra de vidrio se hacía otro material ya duro, pues como fabrican los barcos, ¿no? Que permitiese su permanencia, ¿no? Y el cuadro que hemos visto, que tiene 50 años, está perfectamente. Los revolucionarios, ¿no? Efectivamente, se conserva ve, ¿no? Como si lo hubieras pintado antes de ayer. Sí, sí. Bueno, pues yo dejé esto y me volví a la pintura y me encontré muy bien volviendo a ser pintor. Y de esa especie de necesidad moral de dar imagen a esa lucha colectiva por la libertad. Ya teníamos libertad, había partidos políticos y bueno... O sea que coincidió también un poco con el final de la dictadura y el comienzo de la transición. A lo mejor no veías tan necesario hacer un... Efectivamente, claro, no. Y ya se publicaron muchas cosas, ya había muchos cambios y yo de momento, ya digo, quise volver otra vez un poco a... no necesariamente dejar obras trascendentes en esa lucha, ¿no? Por la libertad. Yo creo que se podía ser libre de otras formas de hacer, de otras formas de pintar, con otras imágenes. Y esos fueron mis cuadros que empecé a trabajar desde el año 75. Siempre trabajando con materia, siempre dejando la huella del artista en la materia, en el óleo, pero haciendo una especie de telón que iba cubriendo el espacio virtual de ventana de un cuadro. Quería hacer una especie de pantalla que nos remitiese a esa superficie para mirarnos y encontrarnos a nosotros mismos como un espejo. Y eso duró un tiempo y después de unos años necesité, y yo creo que aquí se ha visto alguna imagen, recuperar algo de la imagen de la imagen del hombre, y recurrí como homenaje a Julio González y retomé de sus pequeñas máscaras o cabezas, recuperé esa imagen enormemente simple, muy elemental, pero como he dicho y me sirve como referencia, era una especie de percha donde colgar la pintura, ¿no? Me permitía ser muy libre y sin embargo mantener ese equilibrio compositivo de esa mínima representación del hombre. Y bueno, ya... Pero es una continua evolución, quiero decir, nunca te quedas parado, sino que siempre estás evolucionando y dando vueltas y buscando... Y no, afortunadamente no he tenido miedo de abandonar, no importa que tuviese éxito o que se vendiesen bien, es que si no llegaba para mí a ser el tema que para mí es la creación, que es la aventura de descubrir cosas nuevas, no me valía la pena. Y por eso llegaba un momento que no podía continuar, tenía la necesidad física de enfrentarme con temas nuevos que me planteasen cierta problemática, porque entiendo que cuando se está buscando es cuando el motor de la intuición y creativo tiene mayor poder. Y salen cosas que quizá cuando dominas el camino puede caer en un cierto academicismo, que a veces, bueno, está bien, ¿no? Cada uno es como es, ¿no? Mi forma de ser, esa búsqueda de otros grandes artistas, yo lo he dicho esta mañana, Morandi, con poquísimos elementos, encerrado en su estudio, hizo un mundo riquísimo también de pintura, una lección de pintura, pero cada uno es cada uno. Pero Picasso, que es un artista que cuando yo ya empecé mi carrera como artista de vanguardia, lo creía superado, yo lo admiro también mucho, porque tuvo la enorme valentía de cambiar siempre que le apeteció. Y tuvo mucho que ver sus circunstancias, las que vivió en Barcelona, cuando
Nonel, después en la época azul, la bohemia, sus mujeres, la guerra, bueno, todo eso, el Guernica, ¿por qué hace una gran obra el Guernica? Que lo es, cómo sabe solucionar. Bueno, yo la admiro en eso de la valentía de poder cambiar cuando su cuerpo lo necesitaba. Y yo creo que también he actuado así. Y ya que me permite mirar hacia atrás, con 70 años ya de trabajo, de exposiciones y muchos miles de cuadros, bueno, muchos miles, digamos, 3.000 cuadros, ahora sí. A mí me permite ya verlo desde cierta perspectiva y creer que hay un hilo conductor, como he dicho, de ese collar que uno todos los periodos. A mí me parece que a mí ahora lo que ya me gustaría es terminar ese proyecto creativo que se inició en los años 50 y que quiero y que estoy intentando también llevar al máximo desarrollo en estos momentos, trabajando con ciertos materiales que son nuevos para mí. Sí, eso es maravilloso. Hemos traído también alguna imagen sí, final de la obra que estás haciendo ahora. O sea, eso que nos comentabas de que pues necesitas también ir al estudio a pintar, de que continuamente estás creando, y es una manera de cerrar también el círculo. O sea, lo que estás haciendo ahora no se entiende sin lo que has hecho con anterioridad. Efectivamente. Es una progresión muy lógica. Yo creo que esas esencialidades buscadas en los años 50 es lo que también me mueve también en estos momentos, esos mínimos elementos puestos en juego, esa impronta del hombre en la realidad, en nuestra realidad, con esa gran pincelada que es como roturar la tierra en un enorme surco, pero al mismo tiempo el color que nos viene desde el otro lado del metacrilato, que nos permite ver también nuestra realidad, vernos reflejados, como es también la realidad del hombre cuando camina por la calle y se ve reflejado su imagen en los espejos, en los escaparates, en nosotros en los ordenadores. Y es como una veladura también, son como cuadros vivos, estás mirándolo y están ocurriendo cosas, porque según te mueves o según pasa la gente, y a mí esto me interesa mucho, son como cuadros vivos. Claro. Y en esto ganando que mucho estoy en trabajando intensidad en este el color, ¿verdad? O sea, ahora empleas unos colores mucho más sí, vivo, más vivo, que más. Si estamos pensando en la época del informalismo nada tiene que ver, claro. Sí, efectivamente. Yo en aquellos momentos de mínimos elementos, incluso el color podía entorpecer esa espontaneidad, esa frescura de expresión. El haber introducido el color podía haber sido la búsqueda de una armonía de colores, y no era el tema era sacar adelante desde tus entrañas ese grito, esa fuerza que estaba ahí. Pero ahora es muy diferente. Yo, lógicamente, es una reflexión totalmente diferente y lo que quiero es hacer cosas bellas y quiero una búsqueda de la esencialidad, de lo trascendente, y un poco es quizá el periodo más espiritual mío. Y por otro lado es hasta una autodefensa, porque no me gusta lo que ocurre en el mundo. Y no, estoy preocupado por la realidad y veo las noticias y leo 3 periódicos y estoy preocupado, y cuando voy al estudio me olvido de todo esto y lo paso muy bien, disfrutando, trabajando. Es una manera magnífica de abstraerse también, por supuesto. Me parece que es en la próxima imagen donde se ve tu obra más reciente. Estas obras están hechas vinieron a hacer una entrevista, está hecho con aluminio. Vinieron a hacer una entrevista con focos y un aluminio negro que ponían alrededor de luces para que... Y me gustó muchísimo el material. Pero muy fino también, ¿no? Como para poderlo, no tan fino, no como lo de cocinar. Claro, ya me imagino. Tiene más densidad. Y yo podía, plancha de aluminio fino, yo podía modelarlo. Y estos son, efectivamente, las nuevas obras en lo que estoy haciendo. Y hay esos rastros que deja el pincel, son casi como
paisajes, de alguna forma son paisajes conceptuales, ¿no? Porque hay también por detrás esos otros colores que es también, bueno, es una memoria un poco también de la tierra, del cielo, del aire, ¿no? Claro. Pero efectivamente me que siento realizado porque creo que queda reflejado esa condición de castellano, como lo he dicho. Sí, sí. Iba a decir que esas incursiones que has hecho, por ejemplo, en el campo de la escultura, tú siempre dices que tiene que ver también con lo que haces en la pintura. O sea, que tampoco eres un escultor 100%. No, efectivamente. Bueno, aquí algunos amigos, familiares de Lalo Azcona, diré que le admiro mucho y le quiero mucho, y él me propuso hacer un catálogo razonado de las esculturas. Y yo le dije que yo me siento pintor que ha necesitado el bulto, que ha necesitado la escultura, pero que es parte de la pintura. Y por eso ver un catálogo razonado de la escultura se me queda corto o se me queda no suficientemente descriptivo de lo que es mi obra, ¿no? Y por eso no hemos tomado ese proyecto, pero quizá surja algún otro, ¿no? Pero yo la escultura quiero verlo como parte de mi pintura. Claro, a lo mejor sería más interesante hacer un catálogo razonado de toda tu producción, sí, pictórica. Sí, sería mucho mejor. Claro. Y de hecho, claro, por ejemplo, en el cuadro Los Revolucionarios, ahí se ve precisamente la parte pintada, que es la fotografía, por eso hablaba un poco de yo quise unir esas tres formas de creación en una sola, ¿no? Una parte pintada, una parte escultórica, otra... y además esas partes del cuerpo que además salen de la obra, que parece que están estableciendo un diálogo con el espectador también, que le están interpelando, yo creo que lo hace todavía más... Efectivamente. Bueno, yo fuerte. de todos modos diré que dejar como manifestación que he sido un artista muy feliz en mi vida. He tenido la suerte de haber sabido muy pronto que quería ser pintor. Desde muy pronto he querido ser pintor y sigo teniendo la misma ilusión que tenía cuando tenía 18, 19, 20 años. Voy al estudio cada día con la misma ilusión creativa como en aquellos momentos, y esto es una suerte. Ahora mismo cuando veo a los jóvenes de hijos de amigos o incluso nietos con las dificultades de decidir qué hacer o qué camino tomar, yo me digo tantas veces qué suerte he tenido, ¿no? De haber sabido tan pronto, haber tenido esa intuición, ¿no? Entonces me siento muy afortunado en la vida, ¿no? Que me ha dado esa ilusión en algo que me gusta tanto y que también me ha permitido vivir de mi trabajo. Siempre, lo he hecho siempre. Claro, siempre has vendido además mucha obra, o sea, has tenido siempre mucho éxito, ¿no? Comercialmente y internacionalmente también has sido una figura muy conocida, o sea que... He tenido esa suerte. Qué suerte, sí, desde luego, y dedicándote a lo que te gusta, así que, que fantástico, no todo el mundo puede decir lo mismo, es su trabajo, claro. Hoy en día. Claro. Pero bueno. Ya de todos modos es más difícil que un buen artista sea desconocido, porque hay mucha gente buscando nuevos valores, nuevos jóvenes. Pero muchas veces hay modas, hay gente que de repente está en lo alto y de repente cae en el olvido más estrepitoso. Cosa que afortunadamente no te ha pasado a ti nunca. Efectivamente, ocurre muchas veces esto porque hay en ciertos momentos ciertas formas, ciertas tendencias tienen un éxito que anulan al resto, y cuando llega la crisis y uno evoluciona, pues efectivamente puede ocurrirte que te quedes apartado, ¿no? Que la historia te deje de lado. Por lo menos momentáneamente, la historia se está reescribiendo siempre, ¿no? Por lo tanto, puedes también redescubrirse también esos artistas que quedan momentáneamente apartados. Pero también es cierto que
en mi larga vida como artista, tantos y tantos artistas han quedado absolutamente olvidados porque se incorporaban a ciertas tendencias, a veces por oportunismo, no verdaderamente sentido. Y todo, pues lo han dejado y han quedado realmente los que han creído realmente lo que estaban haciendo, ¿no? Y precisamente durante el informalismo fue una tendencia muy seguida por la crítica y por los museos, y los coleccionistas querían esto, querían informalismo. Y grandes artistas estaban haciendo sus mejores cuadros en la mayor ignorancia. Bacon es un caso. Los mejores cuadros de Bacon están realizados en los años 50, cuando el informalismo era lo que todo el mundo quería. Y solamente con cierta crisis del informalismo en los años 60 se empieza a buscar alrededor qué otras propuestas, y se descubre entonces a Francis Bacon. Y eso ha ocurrido muchas veces en la historia del arte, ¿no? Claro, es verdad, ha venido a posteriori. Bueno, yo creo que ahora podemos hacer una pausa, un interín en nuestra conversación, y a lo mejor incorporar que seguramente habrá gente del público que tenga preguntas o que le apetezca intervenir. Tienen ustedes que esperar un momento a que les llegue el micrófono para que se pueda escuchar bien. No sé si alguien quiere intervenir, tiene alguna pregunta para no monopolizar yo sola al artista. Que no haya alguna cosa que no haya quedado suficientemente explicado o que yo pueda aclarar. Sí, ¿no? Nosotros podemos seguir charlando. Me parece mentira que no haya ninguna reflexión. Espera un segundo, sí, que te llegue el micrófono. Rafael, bueno, además de darte las gracias por... Perdón, esto es una pastilla que tengo que tomar. Adelante. Como estamos aquí en el salón de casa, puedes aprovechar. No, es que no la tengo aquí, lo tengo en el... Yo quisiera preguntarte, porque me llama la atención que utilizas sobre todo el concepto de realismo y no tanto el de, bueno, o directamente no utilizas el de arte figurativo. ¿Por qué apuestas por el concepto de realismo y no de...? Bueno, el realismo es un concepto que surgió precisamente en los años 60, precisamente para hacer una descripción de ese arte donde el hombre era el protagonista, pero donde quería irse más allá de la mera representación de lo visual. Y lo otro es figurativismo. Es decir, yo recuerdo a un crítico de arte, Julián Gallego, una vez en conversación me dijo, bueno, claro, es que a Antonio López se le llama realista, y realmente es que tú eres el artista realista, eres tú, no Antonio López. Antonio López es un artista figurativo. O sea, que lógicamente por la época que le toca vivir, pues indudablemente se queda impregnado también de ciertas cosas del realismo, pero él es la tradición académica de pintar cosas muy realistas, y que él finalmente aporta algo nuevo. A mí la obra de Antonio López, hay obras que me interesan mucho, y yo a pesar de ser aparentemente académico, es un término que no me gusta, pero es que Antonio López trabaja años y años, como todo el mundo sabe, en sus obras. ¿Y por qué? Pues porque quiere que aparezca la magia que transforma las cosas, que surja ese duende que va más allá de la realidad, de la mera apariencia de las cosas. Hay por ejemplo, un dibujo muy grande de 2 metros, de un cuarto de baño, un dibujo a lápiz, que parece ser que tuvo una figura afeitándose. Después la borró y hizo una figura tirada en el suelo, que la borró, y dejó solamente el dibujo del cuarto de baño. Pero esa obra es un dibujo, pero esa obra tiene duende, porque es como si estuviese todo eso ahí dentro.
y muchas otras cosas. Y tarda años precisamente hasta que aparece eso. Bueno, estamos hablando de mí, no sé si hablar, porque yo de Antonio López puedo contar anécdotas curiosísimas, ¿no? de su larga trayectoria con sus cuadros. Yo estuve, en cierto momento me llamaron para estar en el patronato de Patrimonio Nacional, en el Consejo de Administración, perdón, de Patrimonio Nacional, y bueno, yo dije, bueno, yo acepto solamente si me dejan hacer una colección de arte contemporáneo, porque realmente es que era lógico que las colecciones reales no se quedasen en el arte clásico. Es que, por Dios, había que tener el arte de nuestros días. Bueno, pues lo aceptaron y esto fue en el 82. Y bueno, yo hice una colección de arte contemporáneo para Patrimonio Nacional, y como yo era el pintor en este Consejo de Administración, pues me pidieron, Rafael, queremos que hagas un cuadro de los reyes, la familia real. Y dije, no, yo no hago retratos, yo lo siento, porque lo puede hacer muy bien es Antonio López. Y entonces, bueno, ¿por qué? Dije, yo he hecho otros retratos, ¿por qué no quise hacerlo yo? Porque no quería hacer un retrato más de los reyes. Hay muchos, todas las diputaciones y todo esto, siempre hay cuadros de los reyes. Pero Antonio López ha tenido la virtud de hacer de ese retrato de los reyes el único, por todo lo que ha representado, toda la historia, y efectivamente, pero yo no habría sido capaz, y por lo tanto dije, no, yo no hago retratos. Eso Antonio López, y se le encargó precisamente por recomendación mía, ¿no? No sé si luego se arrepentiría tardó, con la cantidad de años que ha tardado en terminarlo. Y se lo tuvieron y yo que creo quitar de su estudio. Yo creo que porque le avisaron que se lo iban a pasar a recoger, que si no seguiría pintándolo todavía hoy. Totalmente. Y hay que pensarla todo lo que ha cambiado la familia real en ese tiempo que ha estado, pintando. Sí. Tú has hecho muy pocos retratos, ¿verdad? Muy pocos. Ha sido casi por compromiso. Casi por compromiso. Por compromiso he hecho 4 o 5 cuadros oficiales, uno para el Congreso, la presidenta del Tribunal Constitucional, el director de la Real Academia de la Lengua, bueno, 2 o 3 más, pero todos son retratos por compromiso. Yo no lo habría solicitado, no, pero bueno, como sé hacerlo, sabía hacerlo, pues lo hice, me lo pagaron. Pues perfecto. No sé pues, si alguien más. Pues parece que no hay ninguna pregunta más. A mí me interesaba, luego me he dado cuenta que no hemos hablado de este personaje maravilloso que es Luis González Robles, que no te puedo dejar de preguntar por él. Sí, claro. Luis González Robles empezó en el Instituto de Cultura Hispánica trabajando, y a partir de los 50 fue comisario de las grandes exposiciones internacionales. O sea, estamos pensando en la Bienal de Sao Paulo, prácticamente la exposición que tenemos aquí, si es que la mitad de la exposición fue todo obra seleccionada por Luis González Robles, y desempeñó un papel muy importante en ese éxito que tuvo la joven pintura española, pues a finales de los 50, durante los 60 y tal. ¿Tú qué recuerdo tienes de él, de la manera que tenía un poco de actuar, etcétera? Bueno, fue una persona estupenda. Yo creo que valdría la pena recuperarle, ¿no? Está de alguna forma olvidado y indudablemente fue importante. Yo no sé si se puede contar ciertas cosas de él. Todo esto queda grabado. Todo esto queda grabado. Porque, claro, yo te hago la advertencia. Porque indudablemente fue un comisario muy inteligente, muy listo, sobre todo muy listo, y fue capaz de conseguir premios que de alguna forma, por su forma de actuar en esos jurados, porque en las bienales antes los comisarios eran al mismo tiempo jurados, y el conjunto de todos los comisarios de todos los países se reunían y se daban los premios de esas bienales. Y Luis González Robles fue capaz de inventarse una forma de obtener votos y conseguir premios, hasta el punto,
como fue el de Chillida en la Bienal de Venecia del 58, el de Tapies. Y esto fue muy mal recibido en el mundo internacional, en el mundo del arte, y se prohibió, que los comisarios fuesen jurados, y por eso se cambió las normas. Y ya en la Bienal de Sao Paulo ya no existía, ya el comisario era comisario y había un jurado nombrado internacionalmente entre críticos de arte o profesionales del arte, ¿no? Pero él le dio una dimensión nueva al papel del comisario. Pero yo creo que la importancia de... Esto es anecdótico y a mí me parece que trajese premios para España, me parece estupendo, de la forma que fuese. Pero lo bueno y importante de Luis González Robles es lo que realizó también por el arte contemporáneo, porque después de las Bienales él montó una exposición muy importante, que fue... ¿Tú te acuerdas el título? La hispanoamericana, la exposición. ¿La Arte de América y España? Sí, bueno, sí. Ahora mismo se me ha ido el nombre. Claro, él estuvo en todas partes. Donde trajo ya artistas pues tan importantes. Sí, era Arte de América y España en el año 63. Sí, trajo artistas muy importantes como Rothko, como Rauschenberg, como Jasper Jones, y pasando por grandes artistas. Y fue una exposición que estuvo después viajando y organizó grandes exposiciones, ¿no? Fue un hombre muy positivo para el arte español, y yo creo que a pesar de ciertas distancias que se crearon por ser un funcionario del Estado, hay que darle su papel. Fue un hombre importante en el desarrollo y reconocimiento del arte español. Ahora que comentas esta exposición Arte de América y España, hay unas imágenes del nodo, porque esa exposición la inauguró Franco, y entonces se ve pues llegando ahí al Palacio de Exposiciones y se ve a Luis González Robles contándole un poco la exposición y tal, y a Franco con una cara de asco bastante increíble. Claro, ahí debía de pensar, ¿pero qué es esto? ¿Dónde estamos? Esa incomprensión que había desde las altas esferas de la dictadura, hacia la incomprensión que había hacia la abstracción. O sea, yo he visto papeles y cosas y declaraciones tal que pensaba que era una moda pasajera, que aquello pasaría, pero que bueno, que si se tenían Bueno, pero premios, Franco réditos. Salió de eso y se olvidó totalmente. No, le debió de dar exactamente no lo dio mayor igual. importancia. O sea, para él que estuviera Rauschenberg o lo que fuera, le dio exactamente igual. No, Claro exactamente lo mismo. Y bueno, él también formó también una cierta colección que donó a la Universidad de Alcalá de Henares. Sí. Y desgraciadamente, no sé por qué, que desacuerdos ahí, pues sigue sin montar, sigue sin el espacio. Es algo que también es una colección muy sobresaliente y debería también de realizar. Bueno, son tareas todavía por hacer, ¿no? Y quedan pendientes. Y también, yo también quería, y perdona Beba que lo diga, pero también yo fui asesor en la Dirección General de Bellas Artes de Javier Tussell. Y a mí me parece que también fue tu padre importante también ese papel, porque es que además fue el artífice para traer el Guernica también a España. Esto fue realmente un hito, fue fundamental la traída del Guernica. Y recuerdo en la inauguración del Guernica en el Casón de Buen Retiro, metido por la seguridad de la obra en una enorme urna de cristal. Bueno, eso se lo debemos a Tussell. Esto es importante que se sepa. Pero es muy bonita esa idea de que ahí estabais todos los artistas recibiendo al Guernica, a ese último exiliado en su llegada. Era como el capítulo, ese capítulo para cerrar también ese periodo de una guerra civil que se quedaba ya arrinconada como parte de la historia pasada, ¿no? Y había que enfrentarse a un futuro nuevo para España. Sí, una manera de cerrar un ciclo. De cerrar un ciclo. Pero yo creo que
no lo concibo, no concibo a la España de hoy sin el Guernica con nosotros. O sea, yo creo que era necesario que estuviese con nosotros, recuperar esa obra. Y afortunadamente lo tenemos. Bueno, me parece que tenemos alguna pregunta por aquí. Sí. Buenas tardes. ¿Qué pintor, pintora, pintores, pintoras cree que le han influido más en su carrera? No lo he oído. Los que más se ha fijado. ¿Qué pintores crees que te han influido más en tu carrera? Es difícil. Sí, bueno, hay uno que me interesa muchísimo, que es Rothko. Y está a quien conocí en Nueva York también, tuve también la suerte de conocer, y yo le admiré mucho y le sigo admirando mucho, porque está muy cercano, yo me siento muy cercano a esa obra que él hizo. Esa búsqueda de lo trascendental, esa síntesis del mundo, ¿no? Esa forma de asomarnos a un atardecer, a un amanecer, a esa síntesis que significó la obra de Rothko, a mí sigue teniendo una enorme vigencia, una actualidad. Y fue, sin embargo, su vida fue muy trágica, ¿no? Hasta suicidarse, ¿no? Esto es incomprensible, ¿no? Pero él quizá no encontró una salida, no lo entiendo muy bien, ¿no? Pero ¿por qué? Yo creo que todavía le quedaba mucho por hacer, pero bueno, no sé, a veces cada persona tiene un destino, pero ha dejado un legado fundamental para el arte contemporáneo. Y también, yo lo he dicho también antes, a mí Picasso, precisamente por su libertad. A mí no me ha influido tanto Picasso en mi obra, pero sí en su actitud como artista. Y otro artista que, curiosamente, aparentemente muy distante de mí, a mí me gustó siempre mucho Mondrian, también por su claridad, su sencillez de tantos elementos tan simples y tan expresivos al mismo tiempo. Fíjate la expresión tan distante de su forma, pero tan capaces de transmitir un concepto nuevo de lo que puede ser una pintura. Y por otro lado, en el caso de Mondrian, es un hombre con una trayectoria también muy clara, que evoluciona desde un árbol que pinta una y otra vez y va haciendo las ramas cada vez más simples, se van simplificando, finalmente terminan en verticales, en horizontales, o también la línea del mar con postes, y hace un mundo de una belleza con un rojo, con un amarillo, que de alguna forma me gustaría, con estas obras nuevas que yo estoy haciendo sobre metacrilato y estos rojos y amarillos, me gustaría acercarme también a esa admiración que tuve por su obra. Este es un cuadro mío precisamente que se ha visto en un paisaje que yo hice cuando tenía 14 años, que iba cuando tenía vacaciones de mis clases, etc. Yo tenía vacaciones, me iba a Toledo a pintar sus calles y sus vistas, y ese es uno de los pocos cuadros que se han salvado de esos estudios, ¿no?, que hice en mi preparación. Pues, bueno, yo podría hablar indefinidamente, pero puede ser también reiterativo. No sé si tienes alguna... No sé, yo tampoco quiero cansar tampoco a la gente. Yo me pasaría contigo hablando aquí 2 o 3 horas. No tengo ningún problema. Pero yo creo que sí que hemos tenido un rato muy agradable. Yo tengo que ir a Murcia pasado mañana en la facultad, bueno, no la facultad, perdón, se llama la Academia de Bellas Artes en Murcia. Y el tema va a ser, bueno, los años 50, qué ocurre, cómo se desarrolla, y ahí hago también una mención a cada uno de los miembros del grupo El Paso, cómo surge,
Y a lo mejor está bien mencionar que bueno, tuvimos la desgracia de nuestra guerra civil y esto supuso la salida de grandes artistas e intelectuales fuera de nuestro país, que se fueron a México, se fueron a Chile, se fueron a tantos otros sitios. Y muchos quizá perdieron la referencia de qué estaba ocurriendo en España, porque no había mucha comunicación. Pero es que después de la guerra civil, nuestra generación, por ejemplo, la del Grupo El Paso, con Tapies, Chillida y tantos otros, nosotros, por nuestra edad, queríamos superar ese periodo de la posguerra, ¿no? Nosotros no quedamos tan marcados como otras generaciones, como la de nuestros padres. Y yo creo que por eso a mí me parece que fue posible, porque no quedamos marcados y quisimos abrir una nueva página, una nueva puerta, una nueva salida para nuestro país libre y democrático. Pero los artistas que se exiliaron y algunos que volvieron con posterioridad, como Massaoud, como intelectual, se sorprendió porque habían cambiado cosas. Mirando un poco, se había dado cuenta que, claro, España había continuado trabajando y creando y haciendo cosas que le sorprendió muy gratamente, ¿no? Y lo dejó manifestado en algún escrito. Y yo creo que también en Chile, cuando el golpe de Pinochet, muchos artistas y muchos intelectuales también emigran, y a España llegaron muchos pintores que se pusieron en contacto con nosotros. Y después de las conversaciones y ver un poco y vivir un poco nuestras circunstancias, se volvieron también a Chile para trabajar, porque había que construir también desde la dictadura, pero había que trabajar desde dentro para realmente cambiar las cosas, tener esa influencia directa, y muchos volvieron a Chile. Por eso también quizá la transición chilena fue de alguna forma siguiendo la nuestra, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho esa idea cuando hemos hablado muchas veces de compromiso y de cómo también elegiste pues eso, seguir trabajando desde España, no irte fuera, y también el representar a España en certámenes internacionales era una manera de trabajar por tu país en un momento muy complicado, como era el de la dictadura. Sí, porque estuvimos hablando no sé si ayer, que efectivamente el lugar idóneo para trabajar para un creador es la normalidad de una sociedad en paz y en orden. Y claro, nosotros, en parte de nuestra vida no fue así, ¿no? Y por lo tanto se crean desajustes y situaciones de cierta dureza, ¿no? A veces por acusaciones de unos a otros, por colaboración o no colaboración, etc. Yo en eso me manifesté muchas veces. Yo seguí exponiendo en las bienales porque yo estaba representando a mi país, y lo mismo que el actor subiendo a un escenario y con obras de Bertolt Brecht o del Tartufo de Molière, o el escritor dejando entre líneas nuevos pensamientos para ir formando gente, el periodista que entre líneas va dejando también mensajes, yo como pintor, o como el albañil poniendo un ladrillo de encima de otro. No por eso era colaboracionista, o los sindicatos, en el sindicato vertical, UGT, y de ahí surge Comisiones Obreras, UGT, y por eso es que nacieron del sindicato vertical franquista, ¿no? Bueno, a mí me parece que esa labor hay que hacerla, con lo duro que pueda ser, hay que hacerla dentro en el país, y no, quizá desde fuera se pierde el ritmo
y la realidad del país que va cambiando, ¿no? Y esto es importante. Entonces, claro, lo que no se entiende muy bien es que ciertos artistas fuesen a unas bienales y en cierto momento les fuese mejor no ir y decir que nos han engañado, nos engañaron, es que fuimos sin saber que estaba organizado. Bueno, estaba organizado por el Ministerio de Exteriores, que era nuestro ministerio que nos representaba a los españoles, y con eso no quería decir que fueses afín al régimen en absoluto, sino todo lo contrario. Bueno, pues... Bueno, sí. Yo creo que si no hay ninguna pregunta más podemos dejarlo, no sin animarles a visitar la exposición, Vuelta al revés del revés, cuando tengan un tiempo. Y bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por el interés y por la asistencia, y gracias a Rafael.